Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy interesante, la sustitución del motor en el Renault Duster. Les mostraré el proceso paso a paso, desde la preparación hasta la instalación del nuevo motor. También compartiré algunos consejos útiles y responderé a las preguntas más comunes que surgen durante este tipo de trabajo. Así que si están pensando en realizar esta tarea o simplemente quieren aprender más sobre el mantenimiento de su Duster, quédense conmigo y empecemos. Los motores Renault Duster difieren entre sí en cuanto a potencia, cilindrada y par motor. Entre ellos también hay un modelo que no funciona con gasolina, sino con diésel. Vista general de los modelos de motor más populares. Los coches Renault Duster están provistos de la instalación de varios motores. A lo largo de la historia de este modelo, los más populares se pueden llamar 4 tipos de motores. En 2019, al comprar un coche nuevo, solo 3 piezas están disponibles. Todos los motores considerados en la revisión, excepto el diésel K9 K1.5 DCi, tienen las siguientes características: tipo de inyección, disposición transversal, número de cilindros, 4 en fila, número de válvulas, 16. El recurso del motor Renault Duster es 300 a 400.000 km. Usted puede aumentar este parámetro observando las siguientes reglas: calentar el coche parado en la helada antes de viajar, no apague el motor inmediatamente después de parar, cambiar las bujías cada 10 a 15.000 kilómetros. K9 K1.5 DCi K9 K1.5 DCi es un motor diésel, que se puede instalar solo en un conjunto con una caja de cambios manual en un coche con tracción a las 4 ruedas. Tiene los siguientes parámetros: tipo de sistema de combustible, Common Rail, disposición transversal, número de cilindros, 4 en fila, número de válvulas, 8, potencia 109 caballos par motor 240 Nm, volumen de trabajo, 1.461 centímetros cúbicos. El coche equipado con este motor alcanza los 100 km por hora en 13,2 segundos, mientras que no puede acelerar por encima de 167 km por hora. En modo mixto, consume una media de 5,3 litros de combustible. Antes del restyling, la potencia de este motor era de 90 caballos y el par, de 200 Nm. Además, era inferior al modelo actualizado en aceleración y no cumplía la norma Euro 5. Estos hechos deben tenerse en cuenta a la hora de comprar un coche antiguo. F4R. El motor de la F4R está equipado con un bloque de cilindros de hierro fundido con culata de aluminio y correa de distribución. Tiene las siguientes especificaciones: potencia de 143 caballos junto con par motor, 195 Nm, volumen de trabajo, 1998 centímetros cúbicos. El tiempo de aceleración a 100 km/h y el consumo medio de combustible son, para el modelo con transmisión automática, 11,5 sec. 8,7 litros, para el modelo con MKP6, 10,3 segundos, 7,8 litros. La velocidad máxima que el coche es capaz de desarrollar es de 174 km/h y 180 km/h, respectivamente. El motor está equipado con un bloque de cilindros de hierro fundido y transmisión por correa dentada. Coche de tracción total, que está equipado con este motor, acelera a 100 km/h en 12,8 segundos. El consumo medio en modo mixto es de 8,2 y 7,6 litros, según el equipamiento del coche. Comparación de motores. Las principales desventajas del motor K4M son la baja potencia y el incumplimiento de la clase Euro 5. Se caracteriza por un buen mantenimiento y piezas de repuesto baratas. El F4R arranca mal a temperaturas bajo cero.
Otro problema frecuente es el ruido de los rodillos de la correa de distribución. Los automovilistas con una larga experiencia tienden a creer que los puntos débiles de este motor son el regulador de fase del eje, que controla las válvulas de escape, y el sensor de posición del cigüeñal. Sin embargo, esta información está desfasada. El diseño del motor ha cambiado. Según la información recibida del concesionario oficial, las piezas especificadas tienen menos posibilidades de reparación. La principal desventaja del HR16DH4M es la falta de taques hidráulicos y el elevado consumo de aceite. ¿La maldición del Daste o el motor más óptimo? ¿Debemos tener miedo del motor F4R en el Renault Daste? El fiable motor del Daste puede convertirse en un problema bajo una condición. El motor de gasolina F4R de 2 litros con una potencia máxima de 130 a 203 CV en función del grado de sobrealimentación se ha convertido en objeto de debate entre los automovilistas rusos. Algunos creen que es el motor más óptimo para el crossover, otros están seguros de que es la maldición del Daste. ¿Hay que temer al motor F4R del Renault Daste? Es hora de entenderlo. La producción de este motor Renault comenzó en la década de 1990, lo que significa que el diseño es viejo y probado desde hace mucho tiempo. Se cree que en el modo económico de uso, el motor es capaz de alrededor de 350.000 kilómetros de carreras. Los automovilistas con una larga experiencia tienden a creer que los puntos débiles de este motor son el regulador de fase del eje, que controla las válvulas de escape, y el sensor de posición del cigüeñal. Sin embargo, esta información está desfasada. Parece que está bien, pero realmente los problemas comenzaron en 2016, después de la modernización del motor F4R. Desde entonces, los propietarios de 2 litros Renault Duster comenzó a entrar en los servicios de automóviles con el fracaso de la unidad de potencia, que apenas logró conducir durante 120 a 150.000 kilómetros, bujes de guía se rompen, los anillos de hollín se borran y se obstruyen, a veces particiones de pistón estallo. Pero este problema tiene una explicación. El hecho es que la relación de compresión en el motor F4R en relación con la modernización se aumentó de 9,5 a 11,4 para cumplir con la norma Euro 5. Y desde entonces, el Renault Duster 2.0 es capaz de digerir al menos 95 de gasolina. Los propietarios, intentando ahorrar dinero, seguían vertiendo combustible de baja calidad en el depósito del Daste, por lo que el motor no daba abasto y se averiaba rápidamente. Y si nada se puede hacer sobre la máquina de aceite y gasolina, puede proteger los pozos mediante la sustitución de los inyectores y salvar el motor de la muerte solo en 95 gasolina, y en el calor del verano, y en 98. Teniendo en cuenta estos matices, el motor de 2 litros F4R para Renault Daste es realmente el más óptimo, fiable, ingenioso y económico, si se combina con una transmisión manual. Lea también: sustitución del parachoques trasero Opel Astra N/Zafira B Zlata Valetskaya, corresponsal de Ria Vista News Renault. Daste reparación del motor. El motor es el corazón de cada coche. Se requiere un cuidado especial, que solo puede proporcionar un verdadero profesional. La renovación oportuna de los consumibles y la solución de problemas competente, incluida la sustitución completa del motor Renault Daste. En el Centro Técnico de Automóviles, AutoMD, trabajan los mejores especialistas, listos para reparar el motor diésel Renault Daste en el menor tiempo posible. Existe la posibilidad de reparación urgente y diagnóstico acelerado en el mismo día. El precio del trabajo variará en función de la naturaleza de la avería y del número de piezas que sea necesario sustituir. Formas de pago: elija la opción que más le convenga. Los precios de reparación y mantenimiento dependen del modelo de vehículo, de la situación individual y de sus necesidades personales de reparación.
Póngase en contacto con un especialista para obtener un presupuesto de reparación personalizado. Obtenga una estimación preliminar del coste de reparación de su coche. Llámenos al +7 495 662 99 55, solicite una devolución de llamada o rellene ahora mismo un rápido formulario online. Un especialista de AutoMD se pondrá en contacto con usted en breve para informarle sobre el coste del servicio. Al hacer clic en el botón Enviar, acepta los términos de la política de privacidad. Nuestro mejor equipo de especialistas, toda la verdad sobre Renault Daste usado motores. El Renault Daste se encuentra con uno de dos motores de gasolina de 1,6 litros, una unidad de 2 litros que funciona con el mismo combustible y un turbodiesel de 1,5 litros. Los cuatrimotores de 1,6 litros son el K4M, 102 caballos, y el H4M, instalado en los Dastes, actualizados y ensamblado en Togliatti. Entre los motores eternos. Daste 2011 Daste 2015. A la hora de elegir un Daste usado es más razonable centrarse en los ejemplares rediseñados. A pesar de que no están disponibles desde 2015, por lo que las máquinas de este tipo en el mercado secundario son pocos y caros. Pero el crossover actualizado tiene un mejor aislamiento acústico, un interior más ergonómico, una gama de motores más interesante. ¿Qué opina la gente del Daste? Opinión de propietarios reales. El viejo K4M no tiene problemas serios incluso con más de 200.000 km, comparte la experiencia. Valerie Canning, especialista del Centro Técnico Uber Motors, que trabaja con coches Renault desde hace más de 15 años. Un lugar doloroso, bobinas de encendido, 1200, 2000 RAV. A veces se estropean por el polvo, el agua y la suciedad, que en los primeros Dastes se meten bajo el capó a través de juntas débiles. Para evitar que esto ocurra, los propietarios instalan juntas adicionales y experimentan con bobinas de terceros. Además, cada 60.000 km es obligatorio renovar la correa de distribución junto con 2 rodillos y transmisión para unidades auxiliares. 8.300 rublos, y después de cada segundo reemplazo, también la bomba. Junto con el trabajo cuesta 3.700 rublos. Usted puede olvidarse de estos problemas. La elección de un Daste actualizado está equipado con un motor mejorado de 1,6 litros. H4M, AKHR16, con un bloque de cilindros de aluminio, bobinas de encendido sin problemas y la sincronización por cadena, diseñado para toda la vida útil del coche. La válvula de control de fase falla debido al agarrotamiento de la electroválvula de control. Se produce debido al desgaste natural de los mecanismos en el interior de la propia pieza. Por cierto, el uso de aceite de motor de mala calidad acelera enormemente este proceso. La F4R de gasolina de 2 litros también tiene un buen punto a favor, más de 300.000 kilómetros. Sin embargo, después de 150 a 200.000 kilómetros, a veces tiene un mayor apetito por el aceite de motor. Por ejemplo, si los escudos protectores del generador se pierden o se dañan, a continuación, después de 3 a 4 años se obstruye estrictamente. Con la suciedad, el oxido y falla. Reemplazo costará 15.000 rublos. Otra unidad problemática es la unidad de fase. Muere por término medio entre 120.000 y 150.000 kilómetros. En cuanto el motor empiece a hacer clic, prepárate para desembolsar 11.000 rublos. Por cierto, a continuación se indican los precios de las piezas de repuesto originales. Como demuestra la práctica, lo no original en el Daste no es mucho más barato con una calidad inestable. El sensor de oxígeno superior a menudo sufre de combustible de baja calidad, está cubierto de hollín, lee incorrectamente los datos. Como resultado, la electrónica corrige incorrectamente la composición de la mezcla de combustible y aire.
El coche empieza a temblar al acelerar, el motor consume más combustible y funciona al ralentí de forma irregular. El turbodiesel 1.5 DCI K9K de 109 caballos ha añadido 19 caballos, originalmente 90 caballos, desde el restyling, gracias a una turbina de geometría variable más eficiente y a una mayor presión de rampa del combustible. En mi opinión, es el mejor motor para el Daste, dice Valerie. Porque no tiene pretensiones. Los problemas suelen surgir solo cuando los propietarios echan algo en el depósito. Entonces fallan los inyectores piezoeléctricos. Transmisión. El Daste está disponible tanto con tracción delantera como con tracción total. Por el momento, los coches de tracción delantera solo llevan el motor de 1,6 litros y se puede elegir entre una caja de cambios automática de 4 velocidades o una transmisión manual Junior 5 de 5 velocidades. Pero las versiones de tracción total están disponibles con todos los motores y transmisiones, transmisión automática o caja de cambios manual TL8 de 6 velocidades. Excepciones: la transmisión automática no está disponible para los motores turboalimentados y de 1,6 litros. No hay quejas sobre las transmisiones manuales, pero sí sobre las automáticas de 4 velocidades premodernas. Al principio, esta transmisión se llamaba DP0 o al 4, lenta, aburrida y lenta. Pero con esta máquina los primeros Megane recorrieron 300 a 500.000 km sin problemas. Y entonces empezaron a perfeccionarla, a adaptarla al estilo de conducción y a idear nombres nuevos, como DP2 y DP8. A partir de ese momento todo fue mal, y el recurso de la transmisión automática cayó a 200.000 km de media. El problema más común: las válvulas moduladoras que regulan la presión del aceite en el bloque hidráulico se rompen. No es difícil identificar el fallo: al cambiar de primera a segunda marcha, se producen patadas e incluso golpes. El punto débil de DP0 al 4 son los reguladores de presión de aceite. La vida útil de un par de solenoides es baja, y un funcionamiento incorrecto puede provocar el sobrecalentamiento de la carcasa, la contaminación del aceite de la transmisión y daños en el costoso bloque hidráulico. Una o ambas válvulas de control mueren a unos 70 a 120.000 kilómetros, y su sustitución costará un máximo de 15.000 rublos. Por supuesto, se puede ahorrar dinero sustituyendo solo el tubo más desgastado, pero sigo recomendando renovarlos por parejas y elegir los originales. Duran más. Por lo demás, el coche es fácil de mantener y no presenta sorpresas desagradables si no se olvida de la sustitución parcial del aceite de transmisión cada 30.000 kilómetros, y también recordar el débil intercambio de calor de toda la unidad, la caja, antes de que debe estar bien caliente y en ningún caso no debe sobrecalentarse. El DP8 en las versiones de tracción total hace frente a esto último mejor: dispone de un radiador de refrigeración adicional. No hay quejas obvias sobre la tracción a las 4 ruedas. Solo que, a pesar de que siempre se echa aceite en la caja de cambios y la caja de transferencia, recomiendo encarecidamente cambiar la transmisión al menos una vez cada 60.000 kilómetros. De este modo, se prolonga la vida útil de las unidades, explica el experto. Suspensiones y dirección. La suspensión delantera del Daste es en cualquier caso McPherson. Pero el tipo de trasera depende de la transmisión. Las variantes de tracción delantera tienen una viga elástica, las de tracción total, multipalanca. La fiabilidad del chasis y sus características es una de las ventajas más valiosas del Daste, que hemos convencido convincentemente en numerosas pruebas. Algunas partes, por supuesto, fallan, pero solo porque los propietarios del Daste simplemente se olvidan de frenar ante baches, pozos y desniveles. En esta etapa, cualquier técnica le dirá que viva mucho tiempo. Y así, el primero requerirá la sustitución de los cojinetes de cubo, 3500 RAP/diagonal PC, haber pasado,
en promedio 50-000-100-000 km. Los amortiguadores en Duster Champion son bastante débiles, se cambian por pares aproximadamente a partir de 80-000 km en los delanteros. Tendrá que gastar 8,500 Rad. Y en los traseros 7,000 Rad. Si al descuidar el desgaste de los cojinetes del buje, el mando de dirección acaba con tirones, se mata un casquillo de la cremallera de dirección, y por lo tanto la cremallera misma. Pero se puede reparar, en promedio 3.000 a 7.000 rublos. Lea también, pastillas de freno Mercedes-Benz W210 a partir de 1995, sustitución. En la foto se puede ver el sudor del sensor de presión del sensor de presión del turbocompresor. Hay que vigilar de cerca el estado de este conjunto. Si da una fuga fuerte, entonces no solo la dirección asistida, sino también el generador, situado debajo del sensor, pueden sufrir. En las versiones con un motor de 2 litros a menudo se escapa el sensor GUR, la junta se aprieta por la alta presión. Pero se cambia rápidamente y solo por 1.800 rublos. Carrocería. Además, el Daste, como la mayoría de los Renault en la plataforma B0, tiene, por así decirlo, un cuerpo muy suave, que tiene miedo de golpes, explicó Valery. Y los precios de las piezas de la carrocería están aumentando rápidamente. Por ejemplo, el parachoques delantero / trasero ahora cuesta 13 a 17.000 rublos y el alerón delantero, casi 10.000 rublos. Y eso sin pintar ni sustituir. De ahí los frecuentes robos del Daste, los coches robados se desmontan y se revenden por piezas. Reparación del motor Renault Daste, en Moscú. Revisión general, diagnóstico, precios, coste, opiniones, garantías. Renault es un fabricante de automóviles francés. Gracias al motor, el coche se mueve de su sitio, por lo que el motor de un coche se considera su órgano más importante, igual que el corazón humano. Sin su existencia, el coche no puede seguir viviendo. Por desgracia, todo tiende a desgastarse con el tiempo, por lo que un coche, como ningún otro, necesita diagnósticos y mantenimiento a tiempo. Cuanto antes se ponga en contacto con el servicio técnico del coche ante una avería, más posibilidades tendrá de que se elimine y vuelva a su estado anterior. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de los coches Renault? El primer problema son los sonidos desagradables al arrancar el motor. Golpes, chasquidos u otros sonidos extraños que no deberían producirse cuando el coche funciona normalmente. El segundo problema es un fallo en el sistema. Por regla general, con este problema disminuye la potencia del coche y aumenta el consumo de combustible. Si se pone en contacto con el servicio técnico con este problema a tiempo, existe la posibilidad de realizar reparaciones de forma más económica y llevar el coche a un estado estable. ¿Por qué se producen estos problemas? Como regla general, en el caso de problemas con el motor, la culpa es más a menudo que el propio conductor, que utilizó el coche de forma incorrecta. Después de todo, el motor Renault es sin pretensiones en el funcionamiento y mantenimiento. Podemos ayudarle a resolver cualquier problema. El motor de un coche Renault es sin pretensiones no solo en funcionamiento, sino también barato de reparar. Reparación y mantenimiento del motor Renault en Moscú le costará una cantidad decente de dinero. Aquí usted será capaz de reparar su motor Renault calidad barata, llave en mano. Nuestros especialistas conocen su negocio al 100%. Se han enfrentado a los problemas más complejos que son aparentemente imposibles de resolver. Por lo tanto, sin duda serán capaces de ayudarle a resolver los problemas relacionados con su coche Renault favorito. Nuestros expertos analizarán minuciosamente la tarea en cuestión y, sin duda, encontrarán la mejor solución. ¿Qué deben hacer nuestros futuros clientes? Es muy sencillo. Si ha decidido someterse a un diagnóstico preventivo o concertar una cita para el mantenimiento de su coche, puede dejarnos una solicitud.
O llamarnos al número de teléfono que aparece en nuestra página web. No posponga ningún problema. Con un tratamiento a tiempo, su coche Renault tendrá más posibilidades de ser reparado, y usted podrá gastar mucho menos dinero y evitar encontrarse en una situación problemática inesperada. Deje una solicitud en nuestro sitio web o llame al número de inmediato y podremos resolver todos los problemas relacionados con su coche favorito. Diagnóstico del motor Renault Duster rectificado del cigüeñal Renault Duster ajuste de válvulas Renault Duster Revision motor Renault Duster mandrinado del bloque de cilindros Renault Duster reparación de bielas Renault Duster montaje y desmontaje motor Renault Duster. Cambio árbol de levas Renault Duster lavado motor Renault Duster. Reparación culata Renault Duster recambio pistones Renault Duster recambio filtro motor Renault Duster recambio junta tapa válvulas. Renault Duster revestimiento bloque Renault Duster recambio bujías Renault Duster recambio junta carro aceite Renault Duster recambio bomba aceite Renault Duster recambio motor Renault Duster recambio bomba de gasolina Renault Duster recambio empaquetadura. Válvula Renault Duster recambio soporte motor Renault Duster 1,5 DC y 8 voltios MT4WD, CV109, MKPP, 1461 centímetros cúbicos, 109 caballos Duster 1 ANT, 6 y 16 voltios MT, 114 caballos, MKPP, 1598 centímetros cúbicos, 114 caballos Duster 1.6 y 16 voltios MT4WD, 114 caballos, MKPP, 1598 centímetros cúbicos, 114 caballos Duster 2.0 y 16 voltios AT4WD. 143 caballos, transmisión automática, 1998 centímetros cúbicos, 143 caballos Duster 2.0 y 16 voltios MT4WD, HP 143, MKPP, 1998 centímetros cúbicos, 143 caballos Duster 1.5 DCI. MT4WD, 90 caballos, MKPP, 1461 centímetros cúbicos, 90 caballos Duster 1.6 DCI 4WD MT, 109 caballos, MKPP, 1461 centímetros cúbicos, 109 caballos Duster 1.6 DCI MT, 109 caballos, MKPP. 1461 centímetros cúbicos, 109 caballos Duster 1.6 y 16 voltios 4WD MT, 105 caballos, MKPP. 1598 centímetros cúbicos, 105 caballos Duster 1.6 y 16 voltios MT, 105 caballos, MKPP, 1598 centímetros cúbicos, 105. CV Duster 2.0 y 16 voltios AT, 135 caballos, transmisión automática, 2000 centímetros cúbicos. 135 caballos Duster 2.0 y 16 voltios MT4WD, 135 caballos, MKPP, 2000 centímetros cúbicos, 135 caballos Renault Duster. Desmontaje e instalación del motor Renault Duster. Desmontaje e instalación del motor realice el trabajo cuando el motor necesite reparación o sustitución. Realice los trabajos en una zanja de inspección o sobre un caballete. Vacíe el aceite del motor, ver cambio del aceite del motor y del filtro de aceite, y el líquido refrigerante, ver cambio del líquido refrigerante. Desconecte la brida metálica del compensador del sistema de escape de la brida del colector de escape, ver desmontaje del sistema de escape. Desmonte el protector del cárter de combustible, véase desmontaje del protector del cárter de combustible. Desconecte el extremo de la tubería de combustible del racor de la tubería de combustible, véase extracción de la tubería de combustible y la boquilla. Desconecte la manguera de la válvula de retención del reforzador de vacío del freno del racor de la caja de aire, consulte extracción. De la válvula de retención del reforzador de vacío del freno.
Desconecte el extremo del tubo de entrada de vapor de combustible del cuerpo de la mariposa, véase extracción del cuerpo de la mariposa. Desmonte el parachoques delantero, véase desmontaje del parachoques delantero. Desconecte la manguera de refrigerante de la manguera de llenado de la bomba de refrigerante. Desconecte la manguera de alimentación del radiador de la tapa del termostato. En el motor 2.0, desconecte las mangueras del sistema de refrigeración del intercambiador de calor. Desconecte la manguera de escape de vapores de la tapa del termostato y la manguera de suministro de vapores del radiador de la carcasa. Del termostato, véase el apartado, desmontaje de la carcasa del termostato. El motor puede desmontarse con o sin la bomba de la dirección asistida sin abrir la transmisión de la dirección asistida. En la primera opción, desconectamos la manguera y el latiguillo de la bomba, véase el apartado, desmontaje de la bomba de la dirección asistida, vaciando el líquido de trabajo en un recipiente. En la segunda variante desatornillamos los tornillos de fijación de la bomba del acelerador a un soporte del motor y, no desconectando una manguera y una manguera de una bomba, atamos una bomba al travesaño superior de un marco del radiador por un cable o un alambre, para que no interfiera con el desmontaje del motor. Daste 2.0 y 16 voltios AT, 135 caballos, transmisión automática, 2000 centímetros cúbicos, 135 caballos. Desconecte la orejeta y el mazo de cables del alternador. Consulte desmontaje e inspección del alternador, sustitución del regulador de tensión. Desconecte el haz de cables de las bobinas de encendido, la válvula de distribución, motor 2.0, la unidad de control del acelerador. Los inyectores de combustible y los sensores, posición del cigüeñal, posición del árbol de levas, motor 2.0, concentración de oxígeno, sensor de verificación, detonación, presión absoluta del aire, temperatura del aire de admisión, testigo de advertencia. De baja presión de aceite, temperatura del refrigerante, véanse las operaciones en los capítulos correspondientes, motor, sistema de combustible, sistema de gestión del motor. Aleje el mazo de cables y las mangueras del motor. Es más fácil sacar el motor del compartimento del motor por la parte inferior. Desmonte la caja de cambios, véase desmontaje de la caja de cambios, y fije el motor a la plataforma rodante de 4 ruedas. Desmonte el soporte derecho de la unidad de potencia, véase sustitución del soporte de la unidad de potencia. Antes de desmontar el motor, compruebe que todas las mangueras, tubos y cables han sido desconectados del motor y colocados a un lado. Levante la parte delantera del vehículo sobre gatos. Para evitar que el motor se caiga, sáquelo rodando del compartimento del motor sobre un carro. Instale el motor en el vehículo siguiendo el orden inverso. ¿Qué tipo de motor puede tener el Renault Duster bajo el capó? Creo que el crossover llamado Renault Duster no necesita ser presentado a nadie. Es mejor imaginar los motores que cabrán bajo el capó del coche. Eso es lo que vamos a empezar a hacer sin más preámbulos. Echemos un vistazo a los motores que se encuentran generalmente en Renault Duster de diferentes años. K4M 102 caballos, 1.6 litros y F4R 2.0 litros, 135 caballos. Empecemos por el más antiguo y amable. Esta la correa de distribución. Aparte del Renault Daste, este par de unidades es conocido por otros modelos franceses. Pero Renault Duster K4M, perdido, después de restyling, bajo el capó del coche instalado un motor japonés HR16D, que recibió un nuevo nombre, H4M. El volumen de la unidad de potencia sigue siendo el mismo. El motor F4R también se rediseñó, su potencia de 135 caballos pasó a 143 caballos. Aunque estos motores pertenecen a familias diferentes, son muy similares en términos de arquitectura.
Los puntos débiles también son casi los mismos, aunque en general ambos motores del Renault Duster son fiables y pueden durar hasta 400.000 kilómetros. Veamos ahora los problemas. 1. El primer Renault Duster arrancaba mal con el frío. Resultó ser una unidad de control defectuosa, que fue flasheada incorrectamente. El fabricante ajustó rápidamente el software, lo envió a los revendedores, y estos comenzaron a ajustar los parámetros del cerebro electrónico de forma gratuita durante el servicio posterior. Había una fuga de aire y, al principio, el conductor no entendía por qué el régimen de ralentí del Renault Duster fluctuaba sin motivo aparente. Sin embargo, en algunos coches, las revoluciones pueden oscilar y subir en cualquier modo de funcionamiento. Por suerte, el Renault Duster tras el restyling con el motor 2.0 ha solucionado este problema. K4M Renault Duster K4M Renault Duster K4M Renault Duster K4M Renault Duster 3. Por cierto, el Renault Duster antes del restyling tenía un problema increíble con esta unidad. Si la boquilla derecha del limpiaparabrisas tenía una fuga, el agua de allí entraba en el pozo de la bujía del cilindro 3. Como resultado, se producían fallos de encendido. Como resultado, aparecían fallos de encendido, y el conductor de nuevo no podía entender por qué las revoluciones en el Renault Duster fluctúan y la causa se encuentra en la superficie. Si ignoras este problema, la bobina de encendido fallará en el futuro, y sí, la bujía también tendrá que convivir con ello durante mucho tiempo. No es necesario cambiar la boquilla, basta con sellar concienzudamente el viejo atomizador con sellador, hacer lo mismo con sus conexiones. Así como con la manguera de alimentación. Después de eso, su Renault Duster debería volver a la vida. 4. El solenoide del inversor de fase se encuentra en la tapa de la válvula. Por ello, su junta tórica deja de cumplir su función después de unos 100.000 kilómetros. Esto provoca la formación de vaho cerca del cuello de llenado del depósito de combustible. Habiendo recibido un motor actualizado 2.0, curado de esta dolencia. H4M, 1,6 litros, 114 caballos, también llamado HR16 de este motor de gasolina recibió Renault Duster después de restyling. Además del Renault Duster con cadena de distribución, el fabricante de automóviles Renault-Nissan utiliza el motor H4M en muchos modelos. Fluence, Kasai, Naut, Captur. En general, el motor HR16D ha demostrado ser un buen compañero. Te sorprendería, pero la transmisión por cadena de distribución requiere atención solo durante la revisión, mientras que en el Renault Duster, la correa de distribución debe cambiarse mucho más a menudo. El motor de combustión interna recorre unos 200.000 kilómetros sin problemas, y a menudo más. En primer lugar, el motor HR16D comenzó a producir en Togliatti, después de lo cual pasó a Renault Duster. Es muy interesante leer los comentarios de los propietarios de coches con una unidad de producción rusa. Si usted confía en la experiencia de conducir otros coches con este motor de combustión interna, hay pocos problemas, pero están ahí. Por ejemplo, el motor H4M a veces tiene anillos, raspado. Sucede no antes de después de 100.000 kilómetros, pero hay una probabilidad. La prevención es sencilla, cambiar el aceite más a menudo, cada 10.000 kilómetros o menos, y no conducir durante largos periodos a bajas revoluciones. K9K1.5, Renault Duster con motor diésel. En el nuevo motor diésel, no solo ha cambiado el equipo de combustible, sino que también hay un turbocompresor, en el que el inyector puede cambiar su geometría. La unidad no es joven, pero es simple y muy fiable. Equipo de combustible Renault Duster muy a menudo no requiere atención hasta 180.000 km. Pero incluso en este caso,
No es necesario comprar nuevos inyectores en el diésel Renault Duster, ya que los viejos pueden ser reparados por hasta 10.000 rublos. Sin embargo, las bujías funcionan solo 80 a 100.000 km, por lo que su resistencia interna se reduce. Si las bujías fallan, es necesario comprar bujías incandescentes Renault Duster un juego y cambiar todo. Los empleados de la estación de servicio dicen que el cambio de aceite en el Renault Duster Diesel debe hacerse más a menudo, cada 10.000 km. Junto con la lubricación, es necesario sustituir el filtro de combustible. Tal actitud del conductor aumentará el recurso del motor ya fiable. En particular, el sistema de combustible del Renault Duster, que de por sí cuesta una cantidad impresionante de dinero, se sentirá mejor. ¿Qué tipo de motor tiene tu Renault? ¿Qué puedes decir sobre él? Comparte historias interesantes con nuestra audiencia, pon like y suscríbete al canal. Será interesante. ¿Quieres leer más? ¿Julia Lazareva camionera es un trabajo de mujeres? ¿Por qué se crearon los camiones con transmisión automática? ¿Cámara lenta en un camión, cómo utilizarla? ¿Cómo se transportaba el espejo del telescopio BTA? Mercedes Vintage Drone. En conclusión, la sustitución del motor en un Renault Duster es un proceso que requiere atención a los detalles y conocimientos técnicos específicos. Es fundamental seguir las recomendaciones del fabricante y contar con las herramientas adecuadas para garantizar un trabajo bien hecho. Recuerda que una correcta instalación no solo prolongará la vida útil del vehículo, sino que también mejorará su rendimiento. Si tienes dudas, no dudes en consultar a un profesional. Gracias por acompañarnos en este video y esperamos que la información te haya sido útil.